Muy buenos días, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, por la gracia de Dios, tenemos esta hermosa oportunidad de seguir aprendiendo de su palabra. Esta vez en el libro de Romanos. La semana pasada estábamos en Génesis, ahora nos vamos a Romanos, pero vamos a ver más adelante que la palabra se conecta y todo lo que está escrito por el mismo ser que es nuestro Dios y que nos dejó esta hermosa palabra para darnos a conocer su voluntad y nosotros estemos en ella. Algo recordamos que la última vez que vimos Romanos estábamos en el capítulo 14, terminamos ese capítulo 14 y hablábamos el apóstol Pablo nos hablaba de este conflicto que había dentro de la iglesia de Roma, en las cuales estaba atendiendo y estaba destacando aquellas cosas que no eran buenas para la iglesia, que era este conflicto de los hermanos que tenían problemas con el consumo de carne, unos que apoyaban el consumo, otros que no lo apoyaban, pero más allá que lo hacían o no, era que había conflicto entre ellos, y también por los días de reposo, que unos guardaban el día de reposo, otros no lo guardaban, pero el apóstol Pablo les volvió a recordar que aquel por el cual estamos en la iglesia es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es que nos une y por medio de él es que hoy tenemos acceso a nuestro Dios y salvación. Y entonces ahí en ese capítulo 14, en la primera parte, hablábamos primeramente la tolerancia que debemos tener entre hermanos, y ahí teníamos cosas, por ejemplo, que Dios también recibió al débil como al que está fortalecido la fe, también al débil, son hijos de Dios. También es el Señor, nuestro Dios, a quien debemos responder un día en ese juicio que se aproxima. Estaremos todos delante de nuestro Dios dando cuentas por las cosas que hicimos. Entonces mejor hagámoslas conforme a la voluntad de Dios. Y después, ya en la segunda parte del capítulo 14, está la obligación que tenemos como cristianos ahora de responder delante de nuestros hermanos. Y ahí teníamos cosas como el no juzgarnos, el no poner tropiezo al hermano y procurar la edificación. Hablamos, si algo recuerdan, eso hablábamos de que los que están crecidos en la fe, los más fuertes de la fe, tenían que, entre comillas, preocuparse de los más débiles y tratar de no poner tropiezo y tratar de edificarnos los unos a los otros. Ahora vamos a rematar esta última parte y ahora pasando al capítulo 15, que es lo que empezamos a leer ahora en la lectura bíblica. Iniciamos el capítulo 15, que es como de la manera que concluye Pablo ahora a la iglesia de Roma, cómo debemos ser los hijos de Dios. Independiente de qué iglesia estemos, de qué color de piel tengamos, de que si somos judíos, si somos griegos, si somos gentiles, si somos de la China, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, independiente de todas esas cosas terrenales, tenemos algo que nos une, que es el amor a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y el amor los unos por los otros, que es lo que debe reinar en nuestro corazón. Y ahí vamos entonces a este capítulo 15, y ahí el apóstol Pablo inmediatamente parte recordándonos lo que ya habíamos mencionado en el capítulo 14. Estos, entre comillas, dos sectores que estaban los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Ahí me voy a detener un poquito para que veamos quién es realmente el fuerte en la fe y quién es realmente el débil en la fe. Y ahí dice, y vamos a la palabra, como decía un predicador nuestro, 2 cucharadas y a la papa. Vamos directo a la palabra de Dios para nutrirnos de ella. Y dice el número 1, si me ayuda mi hermano con el despliegue, ahí dice, así que, es una preposición que siempre usa después de decirte todo esto para atrás. Ahora vamos a la conclusión. Así que, a los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí la primera cosa que podemos destacar, que el apóstol Pablo usa el pronombre, no es pronombre, usa la primera persona plural, nosotros, porque él era y se considera uno de los fuertes en la fe. Era un apóstol elegido por Jesucristo para servir en la fe, por lo tanto, él como un enviado, un hombre especial, elegido por Dios, era muy fuerte en la fe, que es
¿Y en qué se refleja? En que él buscaba parecerse cada día más a Jesucristo, que es el ejemplo máximo al cual todos debemos seguir. Entonces dice, a los que somos fuertes en la fe, y ahí se ponía él y un poquito a los judíos que estaban en la iglesia de Roma, porque eran los que tenían más conocimiento y avance en la fe por tener todo ese trasfondo judío que les nutría de la palabra de Dios más que a los gentiles, que eran los nuevecitos en la fe, estaban recién comenzando los primeros pasos. Entonces ahí dice, a los que somos fuertes en la fe, debemos soportar las flaquezas de los que son débiles, o sea, del grupo que está recién empezando, y no agradarnos a nosotros mismos. Y ahí quería detenerme un poquitito para decir quiénes son los fuertes en la fe. ¿Quién se puede decir, yo soy fuerte en la fe porque tengo fuerza? ¿No? ¿Tengo fuerza? No es por eso. Este es algo espiritual, no es algo terrenal ni carnal, es algo que cada uno se puede examinar a sí mismo y puede decir, sí, estoy fuerte o soy débil, estoy recién empezando o realmente estoy en la mitad y me falta todo para avanzar. Encontré 3 como signos que nos dicen que podemos ser fuertes en la fe. Uno dice que el que es fuerte en la fe, dice, resiste una prueba tras otra y no se deja vencer. A los que son hijos de Dios, a los que caminan en fe y los que están en la iglesia y creen en Jesucristo y se sostienen de Él firmemente, le vienen prueba tras prueba. Pero esas pruebas no son para castigarnos o para enmendar nuestro camino, sino que son pruebas para irnos fortaleciendo como hijos de Dios, para que crezcamos como los hijos que Dios quiere para nosotros. Resistimos las pruebas. Las pruebas son para fortalecernos. Yo creo que todos tenemos más o menos pruebas y cuando salimos de la prueba nos vemos fortalecidos. Los que pueden decir amén pueden dar testimonio de eso. Tenemos muchos hermanos que han tenido grandes pruebas y lo que podemos ver es que saliendo de la prueba son mucho más fuertes en la fe que antes de la prueba. Lo otro, amén, ¿cierto? Lo otro dice, no nos mezclamos con el mundo. Cuando estamos iniciando nuestra vida de pequeño y entramos en la adolescencia, después de la adultez, no sé si a muchos de ustedes les ha pasado como que se sienten como un pollo en corral ajeno, como que parece que no pertenecemos a este mundo, porque este mundo hace cosas que no van con lo que yo creo, con lo que yo siento, y parece que estamos en un lugar donde no pertenecemos. Ese es el cristiano fuerte en la fe que sabe que no pertenece a este mundo, está escrito en la palabra, pero lo siente desde antes, desde más pequeño. Sabe que no es de este mundo y que estamos de pasada por aquí para llegar a donde sí pertenecemos, que es en el reino de Dios, al cual anhelamos pronto, ¿cierto? Eso. Y la última cosa que pude denotar para que es fuerte en la fe, es que cuando está en esa prueba, ahí quizá totalmente afectado, adolorido, sufriendo, triste, no puede negar a Dios. En ese instante, cuando está en el punto más bajo, en el valle del dolor, el valle de muerte, en esa tristeza profunda, lo único que puede hacer, o lo único que hace en su corazón, es mirar al cielo y decirle, Señor, aquí estoy, rescátame, renuévame, fortaléceme, sácame de este lugar. Vemos que en el mundo, cuando las cosas van mal, lo primero que hacen es negar a Dios. Dicen, no, Dios me tiene olvidado, se olvidó de mí, chao con Dios, no quiero seguir más. Vemos esas en las personas que son débiles en la fe, cuando llega esa instancia de la prueba, rápidamente se alejan de Dios, rápidamente lo dejan atrás. En cambio, el que él realmente está sellado con el Espíritu de Dios y está caminando con Dios, por ningún motivo va a negar a Dios, por ningún motivo se va a arrepentir de haber elegido el camino que eligió con Cristo. Y eso también muchos de nosotros podemos dar testimonio de ello cuando vino la prueba, cuando estábamos tristes, parecía que Dios se había olvidado de nosotros, pero nosotros no perdimos la esperanza, nos mantuvimos fuertes y es más, parece que buscamos con más fuerza a Dios en ese instante. Parece que nos hacía falta que Dios nos pegara un remesón para que nuestra fe se fortaleciera.
Y son esas pruebas que nos van yendo fortaleciendo, nos van fortaleciendo cada vez que vienen, y es nuestro Dios que nos está ahí como el escultor o como el alfarero que veíamos en los capítulos anteriores de Romanos, que nos está esculpiendo para ir perfeccionándonos y haciéndonos a la forma que Él quiere para que le sirvamos fielmente. Entonces, este pequeño paréntesis para que, si usted se siente débil o fuerte, examínese a la palabra de Dios. Cuando aquí apóstol Pablo nos dice, los que somos fuertes, ojalá que usted pertenezca a ese grupo de los fuertes, que miremos con misericordia a los débiles, a los que están ahí como en la superficie recién del Evangelio, de la palabra, y no profundizan todavía. Tratemos de que profundicen más, que se fortalezcan más. No seamos tropiezos para que sigan creciendo, seamos edificadores de aquellos que están ahí empezando y que están débiles en la fe. Y a eso nos llama, a que cuando está el fuerte en la fe, al lado del débil en la fe, que no quise ahí soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque claro, si yo estoy débil en la fe, ya estoy bien, así que sigo mi camino. Pero resulta que el que al lado mío no está a la altura que estamos nosotros, por decirlo de una manera, pero hay en nuestro corazón ese anhelo y deseo de decirle, ojalá que este hermano pueda seguir con nosotros y seguir creciendo en la fe. Porque si su corazón dice, bueno, allá está abajo de mi hermano, no quiere crecer, así que yo sigo mi camino. Si yo tengo esa disposición en el corazón, estoy mal. Yo tengo que tener ese anhelo en el corazón de que todos crezcamos y vayamos por los caminos de Cristo. Y que ninguno quede atrás. Me pongo en el ejemplo me pienso en un profesor de cualquier colegio. Cualquier profesor que tenga bien su vocación en su corazón va a querer que todos sus alumnos aprendan de la misma manera. No todos aprenden a la misma velocidad. Algunos aprenden de inmediato, son bastante habilidosos, pero siempre hay uno porrito que le cuesta, que hay que estar insistiendo, enseñándole, llevándolo de la mano para que vaya aprendiendo junto con el resto. Lo que debemos hacer y lo que nos pide aquí Pablo es que vayamos todos juntos creciendo en la voluntad de Dios y nadie se quede atrás. Que nadie se quede atrás, siempre mantengámonos firmes. Dice ahí en un versículo que está muy paralelo y que nos complementa lo que nos dice Pablo en Gálatas capítulo 6 del 1 al 2. Gálatas 6 del 1 al 2. Si me ayuda mi hermano ahí para que lo despleguemos y lo podamos leer y buscar que nos complemente la misma palabra. Bueno, el mismo apóstol Pablo que escribió Gálatas nos complementa esto y nos dice, ¿se perdió? Ahí está. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo dice, amaos los unos a los otros como a ti mismo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Pero dice ahí, sobrellevad las cargas los unos a los otros. Dice, si hay uno que se está quedando atrás, entonces usted que es espiritual, usted que está fuerte en la fe, vuelva atrás por su hermano, ayúdele a tomar su carga y ayúdele a caminar, a avanzar más rápido. Y que siga fortaleciéndose en la fe. No nos olvidemos de los que están débiles. Fortalezcámonos unos a los otros y caminemos juntos, que nadie se quede atrás y más aún, que nadie se pierda porque yo o nosotros nos descuidamos del hermano que no estaba creciendo en la fe. Ahí volviendo ahora a Romanos, en un paréntesis nomás, seguimos con Romanos, dice después en el 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. A mí me encanta ir como palabra por palabra, desglosando y viendo realmente qué está el mensaje. Entonces dice, cada uno de nosotros
todos, cada uno, los fuertes, los débiles, los que están allá a la izquierda, los que están a la derecha, los que se sientan al fondo, los que se sientan adelante, todos, agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? Y ahí al tiro se me viene al corazón, lo bueno es la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos perseguir todos y cada uno de nosotros. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros y para eso nos llamó a la iglesia y para eso Cristo padeció en esa cruz para salvarnos, para hacer la voluntad de Dios y caminar junto a Él. Entonces, agrade a su prójimo en lo que es bueno, agrade a su prójimo en la voluntad de Dios. Si usted en su corazón tiene ese gozo de andar en los caminos de Dios y ve que su hermano no está alejado, entonces vaya y tráigalo al camino de Dios, tráigalo a la senda de justicia, a la senda del Evangelio. Y dice, ¿para qué? Para edificación. Cuando nosotros construimos cualquier estructura, yo como ingeniero lo entiendo súper bien eso, cualquier edificio, cualquier puente, cualquier carretera, tiene por debajo un fundamento, una fundación donde se apoya, que debe ser firme, que no se mueva, que no se altere, y sobre esa voy edificando las partes que componen esta estructura, sea un edificio, sea el puente, sea el camino. Que en nuestro caso esta base, esta fundación sea nuestro Señor Jesucristo, que sea la fe en el Dios poderoso que está en el cielo, en su palabra y en todo lo que nos ha entregado nuestro Dios para que caminemos junto a Él. Y todo el resto de la estructura, lo que componemos la iglesia, lo que nos componemos cada uno de nosotros, está ya apoyado en esta roca firme que no fallará y vayamos completándonos en la altura. No sé si se han fijado de repente que empiezan un edificio y por algún motivo quedó a medio hacer y pasan años con el edificio ahí en puro hormigón, puro fierro y no pasa nada. Y uno dice, ¿y por qué habrán parado la construcción? ¿Por qué habrá fallado? Es porque algo falló en el camino, ¿cierto? Algo falló en el crecimiento. Porque alguien que estaba ocupado en edificar ese edificio ya dejó de hacerlo, que hubo un problema, que hubo falta de financiamiento, que un permiso, etcétera. Pero alguien tenía que estar edificando ese edificio. Alguien tenía que estar trabajando ahí para que no se detuviera la construcción. Que la construcción de nuestra iglesia, de cada uno de nosotros, de nuestra fe, no se detenga en el camino por cosas que no son de Dios. Que crezcamos a la velocidad de Dios y con los elementos que Dios nos da para crecer. Entonces, nos agrade nosotros, cada uno de nosotros, no nos agrademos en nuestro propio ser, sino que fijémonos en el que está al lado mío y crezcamos juntos para que nos edifiquemos los unos a los otros. Luego, pasando al 3, dice, y aquí está el máximo ejemplo que yo creo que es el que todos debemos tener como nuestro primer ejemplo, nuestra mayor molde en el cual debemos fijarnos para seguir. Así debo ser yo. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que vituperaban cayeron sobre mí. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo todopoderoso, se despojó de todo poder, se hizo hombre y es más, se hizo servidor de los hombres, el más por debajo de todos y vino para servirnos, vino para ser siervo nuestro. Imagínense, se puso por debajo nuestro para hacer aquello que para nosotros era imposible, pero Él lo hizo para salvación nuestra. Y lo más importante es que lo hizo por amor a nosotros. No lo hizo por obligación, no lo hizo porque estaba establecido, lo hizo por amor a los hombres y a aquellos que le dieron la espalda, aquellos que lo odiaron, aquellos que lo martirizaron. Por amor a todos ellos, lo hizo. Por eso dice, como escrito está, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto está en el Salmo 69:9, que el apóstol Pablo, como lo hemos visto ya en todo el libro de Romanos, recurre al Antiguo Testamento para que la palabra que está predicando está
justificándola, que está totalmente respaldada por la escritura de Dios, que era la Biblia que estaba escrita en esa época, que era el Antiguo Testamento. Dice ahí Salmo 69:9, dice, porque me consumió el celo de tu casa. Ese versículo lo hemos visto en otro lado, pero dice en el siguiente párrafo, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los denuestos son injurias graves, maldiciones, deshonra, calumnia. Todo lo malo del corazón del hombre cayó en Cristo, y Cristo lo tomó para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Jesucristo tomó el lugar nuestro. Nosotros teníamos que pagar por toda esa maldad que teníamos en el corazón, pero Él dijo, no, yo pagaré, me pondré en lugar del hombre, yo recibiré el castigo, y el hombre saldrá eximido, saldrá libre de todo este castigo y todo este juicio. Ese es el corazón del Señor, del que Jesucristo es más alto que todos nosotros. Él, siendo el más alto, miró para abajo al resto de los hombres diciendo, no, los hombres yo los amo y estoy dispuesto a ponerme por debajo de ellos para que ellos también alcancen salvación. Muchos dijeron que sí y dimos el paso de fe. Otros no les interesa o dijeron que no y están yendo por el mundo, caminando sin fe, sin Dios y esperando quizá el juicio eterno, la muerte eterna, sin tener idea de lo que les viene por delante. Pero de los que estamos ahora caminando en fe, miremos con misericordia, con esos mismos ojos de misericordia que miró Cristo a la humanidad, también miremos nosotros a los que están al lado nuestro. No tan solo la iglesia, sino que también miremos afuera, porque Jesucristo miró a todos los hombres, los que estaban al más pecador de todos también lo miró y también ofreció su vida por él. Dice después en el 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí también nos vamos a ir deteniendo en las palabras. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, estamos hablando de la época de Roma, año 50-60, después de Cristo. La escritura que existía en esa época era el Antiguo Testamento, que eran la ley y los profetas, la Torá, los profetas. Y todo lo escrito en esa época, dice, todas las cosas que se escribieron antes, o sea, toda esta escritura, para nuestra enseñanza se escribieron. Para nosotros siguen siendo enseñanza y están recalcadas y reforzadas para nosotros con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está totalmente alineado con el Antiguo Testamento y refuerza todo lo que fue enseñado al pueblo de Israel. Ahora nos es enseñado a nosotros de manera más especial, digamos, de una manera que nos ayuda al entendimiento. Pero en esa época, las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, para enseñarnos cuál es el camino de Dios, cuál es la voluntad de Dios, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Los que están en la iglesia, los que caminan con Dios, tienen una esperanza firme, que son las promesas de nuestro Dios y todo lo que nuestro Dios ha expresado y prometido en la palabra. Están ahí disponibles para nosotros y está en nuestro corazón en creerlas, confiar en ellas y esperar que sucedan. Muchas ya han sucedido, muchas profecías ya se han cumplido, pero todavía quedan unas poquitas por cumplirse, pero para todas ellas, nuestro final, nuestro destino final es el reino de Dios, junto a nuestro Dios por la eternidad, en pleno gozo y en pleno amor, ¿cierto? Pero esa paciencia, esa esperanza es la que tenemos que tener, lo que tenían que tener la iglesia de Roma en esa época, la que ha tenido la iglesia a lo largo de toda esta historia de hasta el día de hoy, y la que tenemos que tener aún hoy nosotros, la iglesia de Cristo, en estos días debemos seguir también teniendo esa misma paciencia y esa misma consolación que dice que las Escrituras nos dicen, promesas que están esperando por nosotros. Esa esperanza que tenemos en el corazón
de estar en un día junto a nuestro Dios, ahí frente a frente, dándole la gloria y la honra en persona. Dice ahí la paciencia, voy a volver unos capítulos atrás. Hace 2 años aproximadamente pasamos por Romanos capítulo 5, que de seguro no se acuerdan, pero yo lo traje aquí, el extracto exacto para recordarnos que tenemos esa esperanza. Dice Romanos 5 del 1 al 3. Salen unos versículos bien hermosos para nosotros y que nos recuerdan hartas cosas que llenan nuestro corazón. Dice 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y el 4 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se acuerdan? El capítulo 5. Esa vez fue hace rato, pero nos recuerda que recién hablamos de los débiles y los fuertes, que los fuertes pasan por pruebas, pero para fortalecernos, y esperamos que los débiles en la fe, en esas pruebas, puedan mantenerse firmes y seguir creciendo en la fe. Pero aquí, en este capítulo 5, ya nos anunciaba Pablo que por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La fe en Jesucristo es la que nos fortalece, la fe en Jesucristo es la que nos lleva por el camino de Dios, y que tenemos tribulaciones. Ahí dice, gloriarnos en las tribulaciones. Cuando la estoy pasando mal, entonces tengo que alegrarme y decir, yupi, estoy en tribulación, estoy lleno de problemas, lleno de cosas terribles que me están pasando, pero mire al cielo y dígale al Señor, Señor, ¿me estás probando? ¿Estás buscando que yo me fortalezca? A lo mejor estoy muy débil en la fe o muy débil en algún área de mi vida y tú lo estás fortaleciendo, mi Señor. Ayúdame, Señor, dame fortaleza, dame denuedo, dame fe para pasar la prueba y también para salir fortalecido. Si recuerda entonces, cuando esté en esa prueba, es porque el Señor te está formando. Es porque el Señor está actuando en tu vida. Es porque la mano de Dios está tocándote y diciéndote, tú, hijo mío, estás junto a mí. Me complazco en que tengas fe en Jesucristo, aquel que salvó tu vida. Sigue perfeccionándote, sigue fortaleciéndote. Porque fiel instrumento quiero que tú seas. Quiero que tú sirvas en la iglesia, en tu barrio, en donde te haya puesto, el mismo Señor te ha puesto en un lugar para hacer una obra que es su voluntad. No estoy ahí por mi propia satisfacción, por mi propia voluntad. Es porque el Señor me está poniendo ahí para un propósito santo, para un propósito que Dios nos quiere. Y cuando pase la prueba, demos las gracias. Gracias, Señor, porque me fortaleciste, me renovaste y ahora estoy más fuerte y ahora puedo decir que pertenezco al grupo de los fuertes. Amén, ¿cierto? Que seamos todos fuertes, que tengamos esa convicción en el corazón. Y si dice, la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. La paciencia, ¿sabes? Vimos que era más parecido a la palabra perseverancia. Esa perseverancia que debemos tener los hijos de Dios, siempre sostenidos de la mano de Jesucristo, siempre firmemente tomados de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Tomados de Él, todo podemos lograr, porque Él es quien nos sostiene, Él que nos guía. Y si estamos en la prueba, difícilmente pasaremos la prueba sin la mano de Él, sin estar tomados de Él. Luego, pasando ahora al 5 de Romanos, ahí lo tenía listo mi hermano,
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Y ese es el mismo sentir que tenemos que tener todos, que ya lo dijimos. Jesucristo vio a todos los hombres con misericordia. Él dijo: no he venido a condenar al mundo, he venido para que el mundo sea salvo por lo que voy a hacer. Y que lo que yo haga siendo discípulo de Cristo sea el mismo sentir que tiene Cristo en su corazón. No he venido para condenar a los hombres, a decirles son pecadores, apártense de mí, se irán al infierno. He venido a dar a conocer la palabra de Dios, el evangelio de Dios, que dice que tengo salvación, que tengo oportunidad. Reconocer que soy un pecador porque nací con un corazón pecador, pero que tenemos una esperanza grande y formidable que dice que tomados de Jesucristo somos perdonados, somos salvados y tenemos entrada en su reino. Amén. Y ese es el mismo sentir de Cristo, que esté en nuestro corazón. Por eso no puedo dejar atrás a los que están débiles en la fe, a los que están comenzando, o al que está allá afuera y que quiso venir a entrar a la iglesia y no quiso y no entró. Vayamos por él y traigámoslo para acá para que escuche la palabra de Dios y encuentre a Jesucristo nuestro Señor y tengamos el mismo sentir de Cristo. Y dice después en el 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora todos juntos, ya crecidos en la fe, podamos decir: gloria a nuestro Dios, gloria a Jesucristo que nos salvó, gloria al Espíritu Santo que nos llena nuestro ser y nos guía por el camino de Jesucristo. A unánimes, que todos estemos, así como cuando alabamos acá, estamos todos en el mismo sentir, con un corazón gozoso y alegre, dando gloria a Dios, que ese mismo sentir sea en toda la iglesia y en todo, inclusive los que están en su casa, los que están más lejos, que sea ese mismo sentir de dar gloria a Dios, al Dios Altísimo que nos da la vida. Y después en el 7 dice, y ahí pasamos a otro tema, pero vemos como el apóstol Pablo, después de resolver este tema de este conflicto que había en la iglesia, que se separaban un grupo con otro y uno se enrostraba al otro sus pecados y sus faltas, y mostrándoles que se habían olvidado de por qué estaban ahí. Porque estamos en la iglesia porque Jesucristo nos llamó y a Él le debemos obediencia, la honra y la gloria. Ahora diciéndoles y mostrándoles que los fuertes deben estar y tener el mismo sentir que Jesucristo respecto a los débiles, y que los débiles deben buscar crecer como Jesucristo lo es, santo, como Él es santo. Ahora toda la iglesia unida tiene que seguir creciendo junta y edificándose en la fe. Ahora el apóstol Pablo aquí hace una nueva llamado o nueva instancia en que, si bien habían dos grupos marcados en la iglesia de Roma, que eran los judíos y los gentiles, en el fondo Pablo los dice: ¿saben qué? En el cielo no va a haber judío, en el cielo no va a haber un gentil, en el cielo no va a haber hombre, no va a haber mujer, no va a haber chino, no va a haber japonés, no va a haber americano, no va a haber chileno ni argentino. En el cielo van a haber solo hijos de Dios, pecadores perdonados por Jesucristo y vestidos de la gloria con que nos vestirá nuestro Señor. No habrá diferencias, no habrán las diferencias que tenemos hoy acá en este planeta, en esta tierra. No habrán esa diferencia en la cual tanto nos persistimos y en la cual tanto nos peleamos de una u otra manera. Vemos como los presidentes de países parece que se pelean los territorios. Uno quiere Ucrania, el otro quiere Venezuela, el otro quiere Groenlandia, y parece que la ambición del corazón es acaparar poder, acaparar gloria, pero el poder y la gloria de nuestro Dios. Y nosotros, los que somos hijos de Dios y caminamos con Él, solo anhelamos en nuestro corazón estar con Él en su reino y que todos los hombres vengan a salvación. Todos los hombres conozcan al Dios Altísimo y a Jesucristo nuestro Señor que nos ha salvado. Entonces ahí, ahora del 7 para adelante dice: por tanto,
recibió los unos a los otros, así como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Porque yo siempre me imagino cuando estemos ahí en la gloria de Dios, en el cielo, en su reino, y nos vamos a mirar y a reconocer, y decimos, mira, ahí está, no sé, el patriarca Abraham, vamos a saludar al patriarca Abraham. Vamos a saludar a David, allá está David. Vamos a saludar a los seres queridos que nosotros tanto hemos recordado todo este tiempo. Ahí están. Y los vamos a abrazar y vamos a decir, ahora somos todos hijos de Dios y caminamos con Dios y al fin llegamos a donde teníamos que llegar, al reino de Dios y gozarnos juntos, caminando junto a nuestro Dios en su reino. Entonces ahí recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Él nos recibió porque Él quiere que estemos ahí junto a Él. Y en el 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Están primeramente revelados los judíos, la palabra de Dios, porque era voluntad de Dios, y Jesucristo llegó a nacer en medio de los judíos para confirmar todas las promesas hechas a los padres, a Abraham, Isaac, Jacob. La semana pasada veíamos las grandes promesas que dio nuestro Dios al patriarca Abraham. Siempre me gusta decir, antes de que recibiera las promesas por fe, se llamaba Abraham, que tenía un significado. Pero después Dios le dijo y le recalcó y le demostró con grandes señales que sus promesas eran verdaderas y que se cumplirían y al final se cumplieron. Y todo lo que estaba escrito en esa palabra, cuando llegó Jesucristo a posarse en esta tierra, se cumplieron. Y como dice ahí, confirmaron todas las promesas hechas a los padres. Jesucristo llegó a confirmar todas las promesas. Y cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, se van a terminar de cumplir todas las promesas que están en la palabra de Dios. Ahí, primeramente hablándole a los judíos, que primero Cristo vino a los de la circuncisión, o sea, vino a los judíos para confirmar la verdad de la palabra de Dios. Y después en el 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, y ahí viene un salmo que dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. A los gentiles también los llamó, como ya vimos en el capítulo 10 y 11, vimos como también al resto del mundo se extendió esta invitación, este llamado a venir en pos de Jesucristo, y cuya responsabilidad era de Israel. Israel lamentablemente cayó, pero los gentiles también llegaron a la fe. Cuando el apóstol Pablo fue a los gentiles y sembró la semilla del evangelio, germinó grandemente y ahí nacieron todas esas iglesias que formó el apóstol Pablo en esa época, y la palabra de Dios se difuminó por el resto del mundo, gracias a que fue entregada a los gentiles. Luego, ese era el Salmo 18, 9. Y también dice en el 10, y por otra vez dice, y recalca y vuelve a confirmar, alegraos gentiles con su pueblo. Ahí es el Deuteronomio 32, 43, dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará la venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Qué dice ahí nomás, hermano? Después en el 11 dice, y vuelve a refutar y a recalcar, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y en el 12 de nuevamente dice, y otra vez dice en Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. ¿Y quién es la raíz de Isaí? El padre de David. ¿Quién es la raíz? ¿A quién llegará esa línea de descendencia? A Jesucristo el Señor. Sanguíneamente llega hasta, y cuando se refiere a la raíz de Isaí, se refiere a Jesucristo el Señor. Al Jesucristo que nació en esta tierra, en esa época en que Israel estaba bajo el predominio romano, dice ahí que la raíz de Isaí y que se levantará a regir a los gentiles. Y los gentiles esperarán en él. ¿Y cuándo se levantará a regir a los gentiles? Cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez en esta tierra
y venga a reinar en este mundo, y Él será nuestro Rey de reyes y Señor de señores, y Él regirá con vara de hierro, como dice la palabra, pero estará aquí junto a nosotros para reinar por esos 1000 años. Eso dice Isaías. Y en el 13, ahí, con esto vamos terminando, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza del poder del Espíritu Santo. Entonces ahora le habló a los judíos, diciéndole que Jesucristo vino en medio de ellos y confirmó toda la palabra de Dios. Después dice a los gentiles que Jesucristo será el Rey de reyes y Señor de señores, y Él gobernará sobre todas las naciones. Pero ahora toda la iglesia junta, no busquen diferenciarse, somos todos uno, somos todos hijos de Dios y somos todos los que caminamos en pos de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, estando juntos y unidos en pos de esa gran misión, de esa gran promesa que nos tiene nuestro Dios, el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer que Jesucristo está ahí preparando el tiempo en que vuelva a establecer la justicia a este mundo, el tiempo en que acabará con el pecado, el tiempo en que acabará con la muerte, y nos dará la vida eterna definitivamente. Para que abundéis en esa esperanza, para que abundéis la esperanza del poder del Espíritu Santo. No podemos mantenernos arraigados pensando que estamos aquí para siempre en este mundo, sino que nos espera un lugar mucho mejor, que es nuestro destino final. Como decíamos, somos forasteros por aquí, estamos dispuestos, y nuestro destino final es junto a nuestro Dios, junto a Jesucristo nuestro Señor en su reino. Y esa es nuestra esperanza, y esa es la esperanza en la que tenemos que caminar como iglesia, y que los que estamos caminando, caminemos todos juntos, que nadie se quede atrás. Y que los que están afuera, que venga más gente, que más gente aprenda de la palabra de Dios, que más gente venga a los pies de Cristo y entregue su corazón y crea en el que nos salva de todo pecado y toda maldad. Vamos a dejarlo hasta ahí, y nos queda un poquitito del capítulo 15, pero yo creo que con esto vamos a dar finalizado este estudio de Romanos, pequeño estudio de como 3 años y medio, pero agradado y agradecido del Señor de poder aprender de su palabra, de caminar, de aprender en este libro que abarca toda la doctrina prácticamente que está en la palabra de Dios, y que nos enseña a ser mejores hijos de Dios. Y creo que el apóstol Pablo fue grandemente usado como siervo de Dios para caminar junto a Dios y enseñarnos esta palabra. Una de las cosas que Pablo siempre abogó y siempre se esforzó es que su mensaje llegara a la mayor cantidad de hombres posible, que todos escucharan. Por eso fue a los lugares más inhóspitos, donde no había palabra de Dios, para que fuera difundida la palabra de Dios. Y cuando llegaba a ese lugar, se instalaba una iglesia, los que eran fieles y entraban en la fe empezaban a formar un grupo que caminaba y empezaba a formar juntos todos en siervos de Dios y caminar en fe. Y es así como está hasta el día de hoy, iglesias por todo el mundo que abren la Biblia para buscar cuál es la voluntad de Dios y qué debemos aprender de ella, y a dónde debemos seguir y a dónde debemos caminar siempre, al reino de Dios y con nuestro Señor Jesucristo como el camino al cual debemos seguir. Dejamos esto aquí y veremos más adelante lo que el Señor nos tiene preparado para aprender de su palabra. Oremos, mis hermanos. Padre amado, Padre santo, con gran gozo en el corazón, con gran regocijo, podemos esta mañana darte toda la gloria y la honra, porque tú nos has enseñado tu palabra, nos has enseñado tu voluntad. Has tenido misericordia de nosotros estando perdidos en nuestros delitos y pecados. Nos mostraste cuán profundo estábamos perdidos, con la condenación puesta sobre nuestro cuello,
pero nos enseñaste que había salvación, que había una instancia en que por tu amor y por tu misericordia podemos caminar junto a ti, podemos volver a estar en tu reino, estar junto a ti. Padre mío, creo que nos faltaría tiempo, nos faltaría espacio para darte la gratitud y para poder entender cuán amor y misericordia demostraste para con nosotros. Padre mío, en este libro de Romanos hemos aprendido grandes cosas, hemos aprendido a crecer en la fe, hemos aprendido quizás a reconocer cuán distanciados estábamos de tu palabra y aprender aquellas cosas que nos fortalecían en la fe, aquellas cosas que nos acercaban más a Jesucristo nuestro Señor y a seguir sus pisadas. Gracias, Señor, por todas tus enseñanzas. Gracias por toda la palabra que nos has entregado. Ayúdanos siempre a tenerla guardada en nuestro corazón, siempre a ponerla en práctica, siempre estar ella que esté en flor de nuestros labios, siempre no tan solo autoedificándonos, sino que edificando al hermano que está a nuestro lado. Y también, y por sobre todo, el resto del mundo que aún no te conoce. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir con denuedo, con fortaleza, predicando tu palabra, enseñándole al mundo que hay un Dios poderoso que nos ama, nos cuida, nos guía, nos protege y que quiere lo mejor para nosotros, que es la salvación. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por este libro de Romanos. Y todo esto lo entregamos en tus manos y lo pedimos en el santo nombre de aquel a quien estamos esperando muy pronto. En nombre de nuestro Rey y nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.